tabla de frecuencia para datos agrupados. Con esta tabla vamos a determinar lo que es la media, mediana y la moda. Primero entonces hacemos lo que es la media. Para la media necesitamos la fórmula donde nos dice que es igual a la sumatoria de la marca de clase o punto medio por la frecuencia absoluta dividido entre n. N es el número total de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces primero determinamos la sumatoria para la frecuencia absoluta. Para ello sombreamos todo y le damos el símbolo de sumatoria, que es este que tenemos aquí. Aquí ya tenemos lo que es nuestro número total de datos. Con este número entonces ya tenemos lo que es la frecuencia absoluta. Ahora entonces dice que ese resultado lo vamos a multiplicar por la marca de clase o el punto medio. Entonces necesitaríamos determinar la columna de la marca de clase. ¿Cómo determinamos esto? Para determinar la marca de clase, primero necesitamos sumar lo que son límite inferior y límite superior de cada clase dividido entre 2. Vamos a colocar todos los números en una casilla primero para que se nos haga más fácil calcular. Ponemos aquí el 18, que es nuestro límite inferior, y el 22, que es nuestro límite superior de la primera casilla. Tenemos que colocar todos los datos. Para ello necesitaríamos colocar la fórmula donde nos dice que es igual al límite inferior de la primera clase más nuestra amplitud. ¿Cuál sería la amplitud? La amplitud es el número total de datos que hay entre el límite inferior y límite superior de cada clase. Entonces entre 18 y 22 tenemos 4 datos, sería entonces más 4. Le damos a Enter y vemos que no aparece nuestro límite inferior de la segunda casilla. Ahora, para no escribirlo uno por uno, nosotros lo que hacemos es que arrastramos esto hacia la derecha y vemos que nos sale nuestro límite superior de la segunda casilla. Y ahí solo arrastramos hasta el último dato, hasta la última marca de clase, y ahí vemos que nos salen todos los límites inferiores de cada clase y los límites superiores de cada clase. Ahora bien, ahora determinamos lo que sería la marca de clase. Para ello, dijimos anteriormente que sumamos el límite inferior más límite superior dividido entre 2. Sería entonces igual a nuestro límite inferior. Abrimos un paréntesis primero y límite inferior más nuestro límite superior. Cerramos paréntesis dividido entre 2. Y ahí nos sale nuestra primera marca de clase. Ahora bien, hay otra forma de determinar mediante Excel nuestro punto medio o nuestra marca de clase. Sería igual al promedio. Como es un promedio que necesitamos, buscamos average, 2 clics y le damos entonces a nuestro límite inferior 2 puntos, límite superior, y le damos Enter y vemos que nos sale el mismo valor. Cualquiera de las dos formas que usted utilice le tiene que dar el mismo resultado. Ahora, para no determinarlo uno por uno, solamente arrastramos y ahí nos sale todos los puntos medios o todas las marcas de clase. Ya que tenemos esto, necesitamos lo que es la frecuencia absoluta multiplicada por nuestra marca de clase. Para ello la fórmula sería igual a nuestra frecuencia absoluta multiplicada por nuestro punto medio. Igual, para no repetir todos los pasos, solo arrastramos hacia abajo. Ahí ya tengo la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Pero lo que necesitamos es su sumatoria. Entonces, para la sumatoria, sombreamos toda la columna y vamos a nuestro símbolo de sumatoria. Y aquí ya tenemos el dato que necesitamos para sustituir en la fórmula.
Vamos aquí a la media, vamos a poner que la media nos salga en este cuadro, y entonces dice que la media es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces sería igual a nuestro total de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre nuestro número total de frecuencia absoluta o de datos. Le damos enter y ahí tenemos entonces lo que es la media. Para determinar la mediana, nosotros primero necesitamos determinar nuestro punto medio para saber cuál es el dato que vamos a utilizar. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es dividir el número total de datos. Entonces sería igual a n entre 2, donde n equivale a la suma total de datos dividido entre 2. Ahí tenemos entonces nuestro punto medio. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar la mediana? La mediana dice que es igual al límite inferior más la multiplicación de número total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud. Ahora bien, ¿cuál es el límite inferior que yo voy a usar de todo esto? Con el número que encontramos del punto medio de la frecuencia absoluta, que sería 20, nosotros entonces tendríamos que ir a la columna de frecuencia acumulada y determinar cuál es el valor que me da 20 o el número que le sigue a 20. Para ello, nosotros tenemos que determinar ahora lo que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo yo determino este? Para la frecuencia acumulada vamos a necesitar la frecuencia absoluta y pasamos el primer número igual, y para determinar los demás solamente vamos a hacer igual en nuestra fórmula al frecuencia acumulada anterior más nuestra frecuencia absoluta siguiente. Damos enter y ahí nos sale nuestro siguiente valor. Para no hacerlo uno por uno, arrastramos hacia abajo y nos dan todos los valores de la frecuencia acumulada. Ahora bien, necesito entonces el límite inferior. Vamos entonces a la casilla donde está el 20 o el número que le sigue a 20, la frecuencia acumulada, que sería entonces 27. Entonces vamos a sombrear esta parte de aquí y sombreamos nuestra fila, y esta sería la fila que vamos a usar para determinar lo que es la mediana. Entonces dice que el límite inferior, entonces yo voy a esta fila, igual límite inferior sería entonces 26. Podemos ya empezar a sustituir en la fórmula y podemos decir que va a ser igual, límite inferior dijimos que es 26 más, abrimos entonces en esta parte 3 paréntesis, los cuales vamos a ir cerrando mediante terminemos de realizar nuestra fórmula. Dice entonces que va a ser n entre 2, el número total de datos, que sería dividido entre 2, que es 20. Dice menos nuestra frecuencia acumulada anterior, entonces sería nuestra frecuencia acumulada anterior a la fila en la que estamos, sería entonces 17, y cerramos nuestro primer paréntesis. Dice que va a estar dividido entre nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta entonces sería 10, que es, recuerde que es la fila que estamos tomando como referencia. Cerramos nuestro segundo paréntesis, dice que va a ser multiplicado por la amplitud. Y dijimos anterior que la amplitud es 4, los valores que están entre 18 y 22, la cantidad de valores. Entonces sería 4. Cerramos nuestro último paréntesis, como vemos ya ahí cerramos los 3 paréntesis que abrimos. Le damos enter y ahí tenemos lo que es la mediana. Ahora para determinar la moda nos dice
que la moda va a ser igual al límite inferior más la multiplicación de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, dividido entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente, multiplicado por la amplitud. Sustituimos entonces en la fórmula, ponemos, siempre debemos poner el igual. Decimos que es igual, límite inferior. Ahora, ¿de cuál límite inferior yo voy a usar? Ya no vamos a usar esta fila. Yo tengo que ir ahora a la frecuencia absoluta y determinar cuál es el mayor dato, cuál es el dato con mayor frecuencia. Entonces el dato con mayor frecuencia sería el 12. Ahora vamos a utilizar entonces la fila donde está el 12. Esa es la fila que vamos a tomar como referencia. Para ello entonces dice que el límite inferior de aquí es 22. Entonces ponemos 22 más, abrimos un paréntesis y nos dice que sería la frecuencia acumulada, nuestra frecuencia acumulada en este caso es 12, menos la frecuencia acumulada anterior. La anterior entonces en este caso sería 5. Cerramos nuestro paréntesis y ponemos dividido y abrimos dos paréntesis, ya que abajo tenemos dos operaciones diferentes y luego lo multiplicaríamos por nuestra amplitud. Entonces ponemos, nos dice que es la frecuencia absoluta. Nuestra frecuencia absoluta, recuerde que estamos utilizando esta fila y sería entonces el 12 menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 5. Cerramos este paréntesis, ponemos más y abrimos un paréntesis más. Nos dice que sería la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente. La frecuencia absoluta siguiente en este caso sería 10. Y cerramos este paréntesis. Y cerramos nuestro último paréntesis también. Ahora entonces lo vamos a multiplicar por nuestra amplitud. La amplitud es 4. Y le damos enter. Y aquí tenemos lo que es la moda. Y esos son los pasos que debemos de seguir para determinar media, mediana y moda en una tabla de frecuencia de datos agrupados.